Aplausos hoy en Segovia para los estudiantes de la EBAU. Así les han recibido, con estos ánimos también impresos en carteles. Se enfrentan a una prueba decisiva en su vida académica y en unas circunstancias excepcionales, después de 3 meses en casa y con la sombra del coronavirus impregnándolo todo. Que se nos reciba con esa bienvenida, esos aplausos, ha sido muy gratificante. Todo el rato con la mascarilla puesta durante el examen, a pesar de los 2 metros de distancia. Muy bien, porque ha caído el modernismo, de verdad, qué felicidad. Hola, ¿cómo están? Llegó la hora para casi 12.000 estudiantes de Castilla y León. Empieza la EBAU post-confinamiento, la EBAU de la mascarilla, en la que han estado los nervios de siempre. Luis Ángel Rozas, Burgos, ¿se ha aportado la comisión organizadora de la UBU? ¿Se ha notado esa excepcionalidad en las preguntas? Pues un año atípico y eso también evidentemente se ha notado en la EBAU. La mayor ventaja es esa mayor opcionalidad a la hora de elegir los temas a desarrollar. Y en cuanto a los contenidos concretos, en general los alumnos muy contentos a la salida del examen de lengua, pero en historia, división de opiniones. Otra imagen simbólica hoy en La Raya, reabierta después de 100 días la frontera con Portugal para alivio de vecinos y localidades limítrofes que viven del comercio y del turismo. Paco Gómez, Fuentes de Oñoro, Salamanca. Buenas tardes. Más de 100 días después, España y Portugal reanudan sus conexiones terrestres. Lo hacen en los 17 pasos fronterizos, entre ellos 2 en Castilla y León, el de Zamora y este en Salamanca, entre Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso. Un acto, por cierto, en el que se ha quedado patente el malestar por la ausencia del rey Felipe VI y el presidente de la República de Portugal, que eligieron Badajoz. Peor pinta el verano para estos negocios en Burgos. Sin Operación Paso del Estrecho pierden el grueso de su clientela. Kaira y su madre se quedan sin ver a su familia en Tánger, pero lo entienden. Ya no es que bajemos solo los de España, es que también baja la gente de Holanda, de Francia, de Bélgica. Entonces, al final, mejor prevenir que curar. Otra puerta de entrada que hoy se despeja es la de los aeropuertos. Europa abre sus fronteras a 15 países considerados seguros. Daniel de la Fuente, Barajas, ¿con qué controles a los viajeros? Pues con esos controles que ya conocíamos, 3 controles concretamente, el de temperatura, el visual y un cuestionario para saber datos sobre los viajeros, su procedencia, día de llegada, en fin, para tenerles controlados. Una vuelta a la normalidad, una vuelta a la actividad en este aeropuerto que se puede ver a mis espaldas, que unos estaban informados de qué protocolos iban a llevar, pero otros viajeros tenían algo más de incertidumbre. Y la que ven es señal en directo desde las Cortes. A estas horas sus señorías votan a mano alzada las propuestas de resolución con las que concluye el debate sobre el estado de la comunidad. Más de un centenar de propuestas han presentado los grupos parlamentarios. Las que salgan o no adelante dirán mucho. Laura Zembranos, de la voluntad de diálogo y entendimiento a la que ayer apelaba el presidente de la Junta. Sí, voluntad de diálogo que solo se está viendo en algunas de esas propuestas. Lo que sí que podemos adelantar es que muchas de ellas tratan sobre sanidad. El PSOE pone sobre la mesa fidelizar a los profesionales sanitarios y también que se agilicen las listas de espera. Y desde el Gobierno abogan por reforzar la atención primaria y también por contratar profesionales especializados en epidemiología. Hemos tenido que cambiar bastantes graduaciones en personas jóvenes y han debutado y han tenido que ponerse también gafas por primera vez más personas de lo que normalmente tenemos. El confinamiento ha pasado factura a nuestra visión, a lo mejor lo han notado. Un estudio sobre salud visual hoy nos lo confirma. Y empezamos julio con un pequeño descenso en los termómetros después de días superando los 35 grados. El descenso térmico seguirá hasta el viernes y con estas temperaturas en las próximas horas. De hecho, el viernes en el norte se esperan máximas de 20 grados por la tarde. Pedro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? No te puedo dar un abrazo, pero ya... Sí, claro. Está presupuesto.
Sin abrazos, pero las fronteras entre España y Portugal vuelven a estar abiertas. Este simbólico acto, con la más alta representación de ambos países, ha terminado con 3 meses y medio de cierre. Primero en Badajoz y después en la localidad portuguesa de Elba. Han escenificado la recuperación de la movilidad por toda la península y la estrecha relación de colaboración entre ambos países. Ha sido ese que veíamos, el acto oficial, acto simbólico de apertura de fronteras con Portugal, que por cierto no ha sentado muy bien en Fuentes de Oñoro, en la provincia de Salamanca. Consideran que este punto tiene más entidad, más volumen de tráfico que el pacense. Y Paco Gómez no se lo han callado en su propio acto de apertura. Buenas tardes. España y Portugal retoman sus conexiones terrestres después de ese cierre de fronteras del 17 de marzo. Lo hacen con distintos actos institucionales que se han repetido en varios puntos. Y precisamente la ausencia del acto central, con la presencia del rey y del presidente de la República de Portugal, que han elegido Badajoz, ha llevado el malestar a los representantes de esta zona. Tanto los del lado de Portugal como los del lado de Salamanca, la comarca de Argañán y la comarca de Ciudad Rodrigo, consideran que es un reflejo de una situación, aseguran, de abandono sostenido en las últimas décadas. Por eso hoy han aprovechado el acto de reapertura de la frontera para exigir que las autoridades pongan en ellos la mirada para evitar, dicen, quedarse absolutamente despoblados en muy poco tiempo. Creemos que es la frontera más importante y también me gustaría que hoy el evento de inauguración de la apertura de fronteras se hubiese hecho en esta zona geográfica y no en Badajoz, que no deja de ser una ciudad grande pero que no tiene importancia a nivel de tránsito europeo. Hubiera sido deseable que el rey y el presidente de la República, como ha dicho Isidoro, estuvieran aquí, pero como no han podido venir, pues estamos nosotros. Y desde la 1 de la madrugada está abierto el paso fronterizo de Quintanilla en Zamora para todos. Ya lo estaba, pero con restricciones desde hacía unas semanas. Aún así, estos 100 días han sido muy complicados para los pueblos de ambos lados de la raya, como veíamos también en Salamanca, dependientes como son del comercio y del turismo. Pablo Carretero, Quintanilla, cuéntanos. Buenas tardes, nos encontramos entre Quintanilla y la localidad zamorana de San Martín del Pedroso. Este es el primer paso que se habilitó durante el estado de alarma para el paso justificado de personas de un país a otro. Hoy se abren las fronteras definitivamente entre ambos países, una situación que ayuda bastante a la economía de la provincia zamorana, no solamente en el comercio, sino también en el turismo. De un lado, España, del otro, Portugal. Este es el paso fronterizo situado entre Quintanilla y San Martín del Pedroso, en Zamora. Ahora podemos cruzar este puente que separa ambos lados de la raya sin tener que pasar control. Y es algo que han aprovechado en esta primera jornada lusos y españoles. Ya llevábamos 4 meses ya eso cerrado y no es planes, ¿eh? Estava ansioso para vir, que pudesse abrir as fronteiras para poder a gente passar, para vir ver a família. Y hoy, con la vuelta a la normalidad, es momento de hacer balance en la frontera. En este paso, el primero que se habilitó, se han controlado 15.000 vehículos y casi 30.000 viajeros. De hecho, a casi 1.500 se les denegó la entrada a España. Pero ahora que ya se puede pasar de la raya, hay que hacerlo con precaución. Fazer cuidado, distancia social y esto. Y los negocios de la zona en Aliste ya empiezan a notar el mayor tráfico de personas. Yo vivo en Portugal. ¿Sí? Y ahí cerca de la frontera. ¿Sí? Y he venido aquí a poner combustible. Mucho más clientes que al normal. Sí, ¿y sobre todo portugueses o españoles? Portugueses. Un paso más hacia la normalidad. En este caso se puede hacer hacia Portugal. Se recupera, ya ven, la normalidad en los movimientos hacia Portugal y a la inversa. Sin embargo, el coronavirus dejará este verano sin poder volver a casa a 3,5 millones de marroquíes. Rabat ha suspendido la operación Paso del Estrecho. España lo considera una decisión responsable, pero en provincias como Burgos vaticinan un nuevo varapalo económico. Los marroquíes son el grueso de clientes en verano en el corredor Burgos-Miranda. El confinamiento ha hecho mella en la mayor parte de los negocios, especialmente en el sector turístico, que ahora recibe como otro jarro de agua fría la eliminación de la operación Paso del Estrecho. Para nosotros ha sido una noticia muy negativa. Sentimos mucho esta decisión porque nos va a afectar bastante. Era un poco nuestro salvavidas.
del año, porque sabemos que es un año perdido, totalmente perdido. Entre los negocios más afectados, los que están situados junto a la Nacional 1. Es el caso de las estaciones de servicio que son parada obligada para estos viajeros. Está claro que va a haber diferencia, que el cliente que viene a nuestras estaciones con el paso del estrecho normalmente es muy de consumo de tienda, muy de consumo de combustible premium. Además, el perfil de los viajeros que recorren parte de Europa para regresar a sus países de origen ha cambiado notablemente en los últimos años. Lo tienen todo muy organizado, ¿eh? Aparte que yo creo que ha cambiado mucho también el tipo de viajero que viene en el paso del estrecho. Antiguamente venían supercargados, con unas furgonetas muy antiguas, ahora ya vienen con coches más modernos. Pues la verdad es que es un cliente europeo, totalmente europeo. Se han modernizado, vienen con coches fantásticos y con toda su familia. Para algunos de estos negocios, el paso del estrecho podía suponer hasta un 40% de su facturación en el mes de julio. Como Kaira y su hija Gislan, 3,5 millones de marroquíes residentes en el extranjero no podrán viajar este verano a su país. Marruecos ha suspendido la operación Paso del Estrecho y esta familia no podrá celebrar una boda, que iba a ser una oportunidad para reencontrarse este año. Pues la verdad es un palo bien gordo, sobre todo este año teníamos una boda de mi sobrina, es una boda familiar y teníamos pensado bajar todos los que estamos aquí. Una vez al año cruzan la frontera con Marruecos para llegar a Tánger y ver a la familia. Ver a la familia, estar con mis primos, con mi abuela, pues es un momento en el que nos encontramos todos, así que no verles este año pues es un poco raro. No habrá operación Marhaba y no veremos a los 800.000 vehículos que durante julio y agosto pasaban desde Europa a Marruecos. Y aunque para familias como la suya es una pena, creen que la salud es lo primero. Cada uno que se quede en su sitio. Y así se puede incluso acortar. Porque podría ser un riesgo. Por ello, el Gobierno de España también lo ha calificado como una decisión muy prudente. Ya no es que bajemos solo los de España, es que también baja la gente de Holanda, de Francia, de Bélgica. Entonces, al final, mejor prevenir que curar. Este verano no podrá ser, pero esperan reencontrarse con su familia antes de que acabe el año. Y hoy, 1 de julio, Europa reabre sus fronteras con 15 países de los considerados seguros. Eso implica una mayor actividad en los aeropuertos. Para que se hagan una idea, solamente en España durante esta jornada van a despegar o aterrizar más de 1.500 vuelos. Nos vamos en directo hasta el aeropuerto de Barajas. Daniel de la Fuente, nos lo contabas al comienzo, pero danos más detalles. ¿Cómo se va a controlar a esos viajeros que llegan? Pues a través de esos 3 controles que comentábamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uno de ellos será un cuestionario en el que se den algunas pautas como el nombre, apellidos, día de llegada, el DNI o el pasaporte y otros datos para que ese viajero esté controlado en todo momento, a lo que hay que sumar además un control de temperatura y aparte de eso un control visual. Como decíais, los viajes han sido 1.500 para el día de hoy. El dato es que son 5.000 menos que en la misma fecha del año anterior. Por cierto, en una jornada en la que Italia ha dicho que tomará duras restricciones para los viajeros de los países que no están dentro del espacio Schengen, porque dicen han hecho ya un recorrido, un esfuerzo muy grande como para dar marcha atrás. El dato en España es que desde que se suprimió el estado de alarma, los contagios, los positivos por coronavirus han aumentado casi un 9%. Después de semanas de negociaciones, la Unión Europea abre fronteras a partir de hoy. Los viajeros internacionales deberán pasar 3 controles, uno visual, otro de temperatura y un cuestionario en el que se piden datos como el número de vuelo, la fecha de llegada o el número de pasaporte. Me dijeron, no, párate ahí, que hay esa cámara que está un poco así elevada a la altura de la cabeza, te miras tal, dices así un poco y luego les di el papel y ya. Había personas que te preguntaban de dónde venías y si no te tenías que ir a una fila o a la otra. Otros que volaban al extranjero venían con la lección aprendida. De eso me informé yo por mi cuenta, no recibí nada, pero me informé yo por mi cuenta, entonces sé que cuando llegue allí me pueden hacer controles de temperatura y que posiblemente tenga que dar mis datos y decirles dónde me voy a quedar. Unos controles que no han pasado los viajeros que se movían por el territorio nacional. No, todo normal, con los controles no
no hay seguridad, no hemos hecho ningún control de nada. En lo que todos coincidían era que después de tantos meses esperaban con ganas este momento. Mi novia es de allí y llevamos desde enero sin poder vernos. Y ya va siendo hora de que podamos pasar algo de tiempo juntos. Mi marido vive fuera y está allí trabajando y dije, pues llevamos tiempo sin vernos. Para el día de hoy se esperan unos 1.500 vuelos, 5.000 menos que este mismo día hace un año. Este fotocall que ven aguardaba esta mañana a los estudiantes que se examinan del EBAU en Segovia. Todo va a ir bien, les han querido recordar sus profesores. Ánimos para afrontar una prueba en la que no solo se examinan ellos. Más de 11.000 alumnos vuelven presencialmente a la universidad para examinarse desde hoy hasta el viernes de la EBAU. Es la prueba académica más importante a la que se enfrentan, pero el coronavirus la ha convertido en algo inimaginable hace tan solo unos meses. Para ellos y para las propias universidades, que la afrontan como un reto, casi un ensayo general de lo que puede ser el inicio del curso en septiembre. Politécnica de Burgos, Luis Ángel Rozas. A estas horas, dos titulares, el protocolo de seguridad y lo que ha caído en los exámenes. Así es, era una de las cuestiones, uno de los grandes retos, poder desarrollar estas pruebas de la EBAU con total seguridad. Para ello, se han establecido controles en los accesos para garantizar el distanciamiento social, todo el mundo provisto de mascarilla y esos geles para desinfectarse las manos. También, muy importante, entre examen y examen, un intervalo de 2 horas para poder desinfectar todas las aulas. En principio, todo se ha desarrollado con normalidad y con respecto a los contenidos, pues este año en lengua y literatura había uno que estaba cantado. Evidentemente, Miguel Delibes no podía faltar. También han tenido que optar por Buero Vallejo o por la generación del 98. En historia han tenido, entre otros temas, la romanización, Al-Ándalus, el reinado de Isabel II o las consecuencias económicas y sociales de la guerra civil. Primeras instrucciones en el exterior. Hemos tenido una charla de 40 minutos y nos lo han explicado todo bien. Objetos personales en bolsas transparentes y desfiles que ni el día de las Fuerzas Armadas. Hemos ido en fila de uno en uno, nos hemos tenido que dar gel antes de entrar. Con gel a la entrada, también tenían mascarillas por si acaso. Zonas de peligro marcadas sobre los pupitres. Mantener la distancia. Gimnasios habilitados como aulas. Y más calor que nunca. Un gusto entrar por la puerta, así que verdad que pasa un poco de vergüenza al recibir los aplausos. Por un solo detalle, el examen ha sido más fácil en unos sitios que en otros. ¿Podéis quitar la mascarilla? El rigor no ha sido el mismo para todos. Todo el rato con la mascarilla puesta durante el examen, a pesar de los 2 metros de distancia. La mascarilla para gente que hiperventila como yo en exámenes es horrible. Esperemos que solo sea en cuestión de mascarillas. Los futuros sanitarios siguen sin poder elegir plazas MIR. El Tribunal Supremo ha emitido un auto en el que ordena al Ministerio de Sanidad a que la adjudicación de los puestos sea de forma presencial y también telemática. Era el reclamo de los opositores porque el Ministerio había decidido hacer la convocatoria únicamente de forma telemática. Entre los perjudicados están Daniel y Laura. Hicieron el examen MIR el 25 de enero. Tenían que haberse incorporado a final de mayo, pero hoy por hoy siguen sin poder elegir plaza. Temen que una vez más se retrase su reincorporación prevista para el 25 de septiembre. Ante el auto del Supremo, Sanidad ha anunciado que va a fijar nuevas fechas para la toma de posesión. Solamente nos queda esperar y que el Ministerio de Sanidad tome una decisión que sea, por favor, lo más acertada posible, porque al final dependemos de ello y de lo que quieran hacer, que es posible. Se pueden tomar medidas de seguridad y se puede hacer al igual que se está haciendo una EBAU. Seguimos en la incertidumbre cuando en un año normal ya nos deberíamos haber incorporado. Y mientras, muchos de nuestros compañeros, aunque nosotros no seamos necesarios como residentes de primer año, siguen cargándose de guardias y cargándose de actividad asistencial. Y volvemos sobre el que es uno de los temas del día, sobre el examen de la EBAU. Vamos a conocer más datos sobre esa prueba y también sobre los alumnos que se están presentando, que por ciento crecen con respecto a convocatorias anteriores. Era más que previsible y se ha cumplido. El tema 6, que era la novela del 35 al 78, la opción de
de Miguel Delibes. Había motivos para estudiarlo a conciencia. En el año del centenario de su nacimiento, la novela de Miguel Delibes ha sido uno de los 3 temas a elegir en el examen de literatura, señal de una EBAU más accesible. Bastante mejor de lo que pensaba. Los temas eran los que nos habíamos más o menos estudiado y ponen un poco de todo. Antes eran 2 opciones nada más y ahora te han añadido una más y nada, los temas y tal eran más asequibles. La de este año es una prueba atípica a la que los estudiantes llegan tras una recta final de bachillerato sin clases presenciales y también más flexible. Sí han levantado la mano, pero no lo he notado demasiado, la verdad. Un poco sí se nota, pero también la situación lo requería. También los profesores yo creo que hemos tenido en cuenta pues todo el estado social de inquietud y bueno, hemos intentado ser comprensivos. Y quizá por eso esta vez se presentan a la EBAU 11.700 estudiantes, casi un 30% más que el año pasado. Psicología en Salamanca. Física. Comercio o periodismo. Eso será lo próximo, elegir carrera. Las notas de corte más altas son un 13,4 para el doble grado en Física y Matemáticas en la Universidad de Valladolid y un 12,6 para Medicina en Salamanca. Los colegios concertados quedan fuera de las ayudas económicas en el borrador que han pactado PSOE y Unidas Podemos, un documento que estará sometido a debate en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. En la propuesta, ambas formaciones plantean que los recursos económicos se dirijan a la educación pública de gestión directa. Ciudadanos, Partido Popular y Junts per Catalunya denuncian que el texto contiene motivaciones ideológicas. Y hace tan solo unos minutos ha finalizado el debate de política general, debate sobre el estado de la comunidad, con la votación de las propuestas de resolución. Votación que, por cierto, no se ha producido a mano alzada, como apuntábamos antes, sino de forma electrónica. En el paquete de propuestas del Partido Popular no estaba la oferta para consensuar el presupuesto, sí que incluía puntos del Pacto de Reconstrucción y también de su programa de gobierno. El PSOE, por su parte, proponía un pacto por la vertebración territorial y volvía sobre el tema de los consultorios. Laura Zembrámonos, ¿qué sabemos de todo esto a estas horas? ¿Qué ha podido salir adelante? Sí, en total se han producido 40 votaciones. El Partido Popular ha pedido la votación separada para poder respaldar 10 del Grupo Mixto y 4 del Partido Socialista. Si las sumamos a las 60 presentadas por Partido Popular y Ciudadanos, en total se han aprobado 74 propuestas de las casi 120 que se presentaban hoy. En ellas no se recogía ese futuro pacto de presupuestos, pero desde el Partido Popular han vuelto a tender la mano a los grupos y dicen que los ejes de esos futuros presupuestos serán tanto las medidas que se han aprobado hoy como el pacto de recuperación que los grupos firmaron hace unas semanas. Además, desde el Partido Socialista han mantenido un tono crítico hacia las políticas del gobierno autonómico. Y cumplan también el compromiso con el diálogo social. Paguen el suplemento de los ERTES. El presidente dio su palabra, pues cúmplala antes del 1 de agosto, pagados, porque es de justicia, porque lo necesitan. Sigan promoviendo, sigan fomentando. Estaremos los socialistas para que haya apuestas concretas y para que haya presupuesto, como hemos hecho en el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León. Si hoy las Cortes respaldan mayoritariamente las 60 propuestas de resolución que hemos presentado, esa será la base para continuar avanzando en un acuerdo de presupuestos a los que llamo a todas las formaciones a participar. En las propuestas de resolución se concreta lo debatido ayer, se fija la voluntad de llevarlo a término y se mide también la capacidad de consenso, de diálogo por la que ayer abogaba el presidente de la Junta. No ha sido este un debate al uso, pese a que los problemas de nuestra comunidad no son nuevos. Y no lo ha sido por el impasse en la gestión política que ha impuesto la emergencia sanitaria. Ahora, junto a la reconstrucción, a la salida de la crisis, urge aprobar unos presupuestos. Es la misma tesitura que a nivel nacional Rubén Hernández, pero con los papeles entre PSOE y Partido Popular cambiados. La diferencia es que aquí en Castilla y León el gobierno de coalición tiene mayoría suficiente para sacar adelante esos presupuestos y, por tanto, el apoyo de otras formaciones no es necesario. Quizás sí sea deseable si tenemos en cuenta la situación que se avecina, aunque por lo visto ayer parece difícil que el PSOE vaya a consensuar unas cuentas con PP y Ciudadanos. Si algo ha quedado claro tras este debate sobre el estado de la comunidad es que la tregua política de estos últimos meses ha llegado a su fin. Lo vimos especialmente en el Partido Socialista,
Socialista, que elevó mucho el tono a la hora de pedir responsabilidades al presidente de la Junta sobre este primer año de gestión y, sobre todo, a la hora de pedirle responsabilidades sobre la gestión de la crisis sanitaria. También en Podemos las críticas subieron el nivel y su líder incluso llegó a llamar lerdo a Alfonso Fernández Mañueco. Con este panorama, ahora mismo, la idea de consensuar unos presupuestos entre todas las formaciones políticas parece como poco algo muy lejano. Muchas gracias. En 2 días, este viernes, se tiene que llegar a un documento final en la Comisión de la Reconstrucción del Congreso. Hoy se votan las enmiendas de los distintos grupos de trabajo y se negocia intensamente para conseguir un respaldo amplio. Habría acuerdo global entre PSOE y Ciudadanos tras aceptar más de una veintena de sus enmiendas. Con el Partido Popular parece muy cercano en las conclusiones de sanidad, en materia social y a nivel europeo. Ambos partidos trabajan para que sea así y para que haya un itinerario acordado para la recuperación. Les pido, señorías, que seamos capaces de llegar a acuerdos. Seguro que no en todo, pero por favor tengamos alturas de miras y no nos pongamos en posiciones maximalistas. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en el futuro de nuestra sanidad pública y esto va a requerir de un esfuerzo y de una gran generosidad por parte de todos, por lo que desde aquí vuelvo a tender nuestra mano. Llamada a la ciudadanía desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Se necesita sangre del tipo A positivo. Se anima a la donación ante la previsión de que pueda aumentar la demanda con el verano y la inminente operación especial de tráfico. Sus centros de recogida móviles están dispersos por toda la comunidad. Están viendo uno de sus autobuses esta misma mañana en la calle Mayor de Palencia. Llevamos poco más de una semana en la llamada nueva normalidad y España sigue sumando nuevos brotes de COVID-19. Ya son más de medio centenar que afectan a prácticamente todas las comunidades autónomas. Ruth García, ¿cómo está ese mapa de contagios y cómo está nuestra comunidad, Castilla y León? Alejandra, pues el mapa empieza a estar lleno de rebrotes. Como decías, ya son más de 50, aunque los que realmente preocupan son 11. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora mismo. En Valladolid se sitúa uno de esos que realmente preocupa. Es el Hospital Río Ortega. De momento son 28 las personas infectadas, 20 sanitarios y 8 pacientes. Recordamos que este brote surgió el día 16 de junio en una paciente que estaba ingresada en la zona no COVID. En otra provincia, en Burgos, preocupaba también una mujer que había dado positivo en la localidad de Anguís. Pero finalmente todo ha quedado en un susto porque de momento no hay más contagiados. Vemos ya la situación del resto de España. En Huesca se han diagnosticado 250 positivos, mientras que en Lleida ya son 8 los brotes detectados. Andalucía es otra de las zonas de las comunidades más afectadas, sobre todo Málaga, donde hay más de un centenar de contagiados en un centro de acogida de la Cruz Roja. Científicos chinos alertan de una nueva gripe porcina que podría convertirse en pandemia. Los investigadores piden medidas de protección porque además de transmitirse a humanos es altamente infecciosa y produce síntomas graves. El estudio lo han realizado basándose en más de 30.000 muestras. La nueva cepa de la gripe porcina es parecida a la de hace 11 años, pero con algunas variaciones. Si tras estos meses de confinamiento han notado que ven peor, puede que no se equivoquen. El estar encerrados sin ver la luz del sol, sin ejercitar la vista a lo lejos, nos ha pasado factura. De hecho, hay un dato. La cuarentena ha empeorado la visión del 57% de los españoles. Nuestros ojos también han sufrido durante el confinamiento. 100 días de confinamiento han empeorado la visión de las personas que han estado confinadas sin ninguna duda. A veces olvidamos que la salud ocular va más allá de las dioptrías. Algunos ejemplos: el ojo lloroso, el ojo seco, visión borrosa, dolores de cabeza, muchos signos de estrés visual. Los jóvenes lo han notado más. Hemos tenido que cambiar bastantes graduaciones en personas jóvenes. El teleestudio y el ocio vinculado a pantallas les ha pasado factura. Sí que noto bastante problema a la hora de la vista. Sí, porque en clase he tenido que usar mucho el ordenador y tal,
y fatal, me dolían los ojos, la cabeza. En el confinamiento hacías más ocio en casa y eso repercutía en la vista. Para evitar estas dolencias, los expertos recomiendan la regla de los 3/20. Cada 20 minutos descansar durante 20 segundos mirando a 20 pies, que son 5 o 6 metros. Sencillos pasos a seguir a partir de ahora para cuidar mejor de nuestra visión. La polémica por las primarias del Partido Popular en las que Alfonso Fernández Mañueco fue elegido presidente autonómico del partido continúa su recorrido judicial. En las últimas horas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha ratificado el archivo de la causa por presuntos delitos de coacciones y falsedad documental, pero ha decidido la reapertura por una posible financiación ilegal y ha citado a 2 testigos. Condenado un hombre en Soria a 2 años de cárcel por un delito de provocación sexual a una menor de 16 años. La pena viene acompañada de una orden de alejamiento. Los hechos ocurrían el pasado mes de enero en el portal de la víctima, una menor de 16 años que cuando quería entrar en casa se veía abordado por un hombre que agarrándola del brazo la incitaba a tener relaciones sexuales con él y que solo huyó cuando la joven amenazó con llamar a la policía. Ahora este hombre es acusado de un delito de corrupción de menores y ya ha sido sentenciado a 2 años de cárcel, además de una orden de alejamiento y también una multa de 2.000 euros. El hombre en el juicio ha pedido perdón y ha solicitado no entrar en la cárcel, aunque la Fiscalía se opone y habrá que resolver todavía este hecho. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas vinculadas a la conocida como banda del BMW y lo ha hecho gracias al análisis de restos biológicos que encontraron en unos coches robados que aparecieron en un garaje comunitario de Valladolid. Esos restos biológicos pueden ser sudor o saliva, por ejemplo, pistas invisibles que funcionan como soplones de los delincuentes. Nos lo han explicado los agentes del Laboratorio de Criminalística de Valladolid. Buscan el error, las pistas visibles e invisibles que dejan los delincuentes. Nos desplazamos hasta el lugar, lo que hacemos es la inspección técnico ocular. Fotografiamos todo el lugar, recogemos todos los indicios que pueda haber, tanto lofoscópicos, tema huellas, como biológicos. Esto hicieron en octubre de 2019 en un garaje comunitario de la calle Gavilla de Valladolid. Encontraron 7 vehículos robados. La inspección ocular permitió hallar restos biológicos en ellos. Una técnica que se llama hisopado, que se utilizan, es una especie de bastoncillos un poquito más largos, se humedecen con agua destilada y se pasan sobre las zonas donde han sido manipuladas por el autor o la autora de los hechos. Se recogen en unas cajas, se precintan, se ponen todos los datos de identificación, se conservan. Y desde este laboratorio de Valladolid se enviaron a Madrid, donde fueron analizados y obtuvieron perfiles genéticos. Los restos coincidieron con perfiles identificados y 4 personas han sido detenidas vinculadas a la banda del BMW. El sudor es el indicio más habitual. Las manos, la cara, toda la piel, lo que es una grasa, lo que al final dejamos es un resto biológico. Y luego la saliva también puede ser. Su trabajo sirve de informe pericial en los juzgados. Siemens Gamesa anuncia el cierre de su planta de Aoiz, en Navarra, con el despido de sus 239 trabajadores. Una decisión que obedece a causas económicas, según fuentes del comité de empresa de la fábrica de Ágreda. La de Soria, con casi 200 empleados, es la única dedicada al ensamblaje de naceles para aerogeneradores. Y temen una deslocalización a Portugal, donde el año pasado la compañía compró una fábrica de palas. El centro de Ágreda no se vería afectado por este cierre, pero sí que es verdad que se respira una incertidumbre dentro de la planta por la toma de una decisión tan drástica como es el cierre de una planta, y no entendemos cómo una multinacional como Siemens no es capaz de buscar una viabilidad para este centro. Y Airbus ha anunciado el despido de 15.000 trabajadores en todo el mundo, 900 de ellos en España. Un plan de reestructuración del que está muy pendiente uno de sus proveedores, Aciturri. De momento, la compañía burgalesa prefiere no pronunciarse al respecto. El grupo ya está acusando el desplome de la industria aeronáutica motivada por la crisis del coronavirus. Su carga de trabajo se ha reducido casi a la mitad, lo que ha obligado a aplicar un ERTE
para el 100% de su plantilla durante 4 meses. El IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, ha cerrado un primer semestre negro al caer prácticamente un 25% de su valor debido a la crisis del COVID. Hay que remontarse a la crisis de 2008 para ver algo parecido. Hemos hablado con expertos que analizan lo que ha pasado y que pronostican qué puede ocurrir en la segunda mitad de este año. La bolsa española ha caído este primer semestre casi un cuarto de su valor. Se recordará siempre por el desplome del 39% en menos de un mes, entre el 19 de febrero y el 16 de marzo. Desde entonces el IBEX ha recuperado parte de lo perdido, pero de forma asimétrica. Las tecnológicas suben, los bancos caen con fuerza. Pues la bolsa española está muy marcada por el sector financiero y que es un sector que se ve muy perjudicado por esta situación. Y además los sectores que tradicionalmente le habían ayudado a aguantar, como podía ser un Amadeus, Inditex, pues esta vez y por la naturaleza de esta crisis tampoco le están ayudando a que aguante mejor. Eso ha hecho que mientras la bolsa de Estados Unidos marca máximos históricos, la española de momento no levante cabeza. Los expertos coinciden, la evolución del coronavirus determinará el comportamiento en lo que queda de año. Yo creo que va a venir muy marcado por el tema de los rebrotes. Si vemos mucha inestabilidad en los datos que tenemos sobre los contagios, sí que vamos a ver los mercados hacer mucha ida y vuelta, mucha montaña rusa. Estamos en una situación completamente inédita, o sea, tratar de, como hacemos habitualmente los que nos dedicamos a esto de las inversiones, de mirando al pasado, proyectar el futuro, pues no aplica, porque esta situación es completamente nueva. Los resultados empresariales del primer semestre, que se conocerán en las próximas semanas, marcarán también en buena medida la segunda parte del año. Paso adelante hoy para la primera Eurociudad entre España y Portugal en Castilla y León. La conformarán Almeida y Vilar Formoso del lado luso y Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro en el español. Es una figura de cooperación transfronteriza que pretende dinamizar económicamente el territorio de frontera, acudiendo a distintos programas de la Unión Europea orientados sobre todo a la lucha contra la despoblación y el envejecimiento. Se busca captar empresas y desarrollo de suelo industrial, entre otros objetivos. Integrantes del aula paleobotánica de Fabero nos conducen por la Gran Corta, la explotación minera de carbón a cielo abierto más grande de España. Camino en busca del tronco de Sigillaria fosilizado. Era un árbol de los gigantes del carbonífero, junto con los lipedodendrones y otra serie de especies que fueron los que dieron origen a lo que es hoy lo que fue el carbón posteriormente, ¿no? Estos se carbonizaron y se convirtieron en antracita o en hulla. Es una curiosidad y es importante porque es muy difícil y es muy raro encontrarlas así, enteras y en posición de vida, ¿no? Este grupo de aficionados ha puesto al descubierto casi 2,5 metros de un ejemplar que podría llegar a los 30. Nos llamó la atención y empezamos a limpiar, pero claro, la sorpresa fue que cada vez cuanto más limpiábamos, más avanzaba. Un fósil de los muchos que este colectivo desea poner en valor. Y hacer una ruta de paleogeobotánica, ¿no? Donde podamos exponer el mayor número de piezas posibles dentro y el mayor número y los cortes y que podamos, al mayor número posible de cortes que podamos ver, ¿no? y de especímenes de este tipo o similares, ¿no? Que hay muchos. El agua complica ahora ya seguir sacando a la luz este fósil. Para continuar con el trabajo necesitarían medios mecánicos. Y hoy nuestro cierre se lo vamos a dedicar a ellos, a los estudiantes de la EBAU, porque muchos hace ya algunos años estuvimos también en sus zapatos y sabemos de los nervios, de la tensión, del insomnio. Mucha suerte para todos. Ahora llegan los deportes, esta tarde más información y nosotros regresamos mañana. Adiós. Cause I am really not a patient. Can we have, yeah. I can't keep this obsession. I need you every second. Estamos